Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Te hacía yo con la camisa azul, allí recién venido de Huelgamuros, pero nada, no hay manera, macho. Contigo ¿Qué, no hay qué, forma de qué, hacer carrera. qué tipo más desagradable aquí en la radio? Ya no sé ni cómo le tenemos empleado y tal. Efectivamente. No, fíjate que yo, que suelo empezar riéndome siempre de todo, la Se lo edición dice. de lo que hay de los martes, ¿no? De esto me cuesta, la verdad es que me cuesta hacer bromas porque, joder, es que detrás hay una cantidad de dolor de la gente que no ha podido todavía sacar a sus familiares de allí dentro, aquellos que construyeron como esclavos que contribuyeron como esclavos a construir aquello que cuesta, la verdad es que cuesta. Pero bueno, hecho el chiste malo del comienzo del programa, si quieres podemos pasar a cosas más serias. Ale, vamos, que yo no pensaba ni nombrar esas cosas. Va. La marea de las togas, la reforma de la justicia, la eterna olvidada. Va, que estás en tu terreno, ahí rodeado de libros de esos que no te has leído ni te piensas leer nunca, pero que Voy a sí. hacer abstracción de lo que es un trabajo profesional y concienzudo, el que hago de preparación todos los martes para este programa, pero efectivamente hoy estoy en lo mío, sí. Estoy en mi salsa, entre comillas, aunque triste salsa, ¿verdad? Porque hemos hablado millones de veces de la marea blanca, de la marea verde, de toda clase de mareas y de la marea de las togas hace mucho tiempo que no hablábamos, ¿no? De la marea de la Administración de Justicia, que es tristemente la gran olvidada y una de las administraciones sistemáticamente durante décadas peor valoradas por los ciudadanos cuando se hacen macroencuestas de estas para calificar a la administración, ¿no? Todos hemos tenido, pues seguramente, o casi todos, que pasar en algún momento de nuestra vida por las hortas caudinas de nuestra sacrosanta Administración de Justicia, y al margen de las mil veces en las que hablamos de tribunales, pero para referirnos sobre todo a su parcialidad en materia política o en materia social, etcétera, etcétera, no hablábamos de lo que es el conflicto laboral permanente que pues añida en la Administración de Justicia en cuanto a todos sus operadores jurídicos, porque hay mucha gente de muy distinto nivel que participa de alguna manera en la administración que de justicia se hace a través de los ciudadanos, ¿no? Que es, por una parte, un derecho constitucional especialmente protegido. De entrada, pues deberíamos aclarar que operadores jurídicos, como se les llama en terminología moderna, a los distintos tipos de profesionales que intervienen en la Administración de Justicia, pues tenemos a los jueces, lógicamente, a los fiscales. También tenemos a los letrados de la Administración de Justicia, lo que antes se llamaban secretarios judiciales. Tenemos a los funcionarios en sus distintas escalas, agentes, oficiales, etcétera, etcétera. Y luego tenemos también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen una función no solamente de custodia y de vigilancia en los centros donde se administra justicia, sino también otras funciones, por ejemplo, la policía judicial, a fin de cuentas es policía, pero cuando interviene no está interviniendo por su cuenta, sino cumpliendo un mandato de un juez. Y por último, los profesionales externos, como son los abogados, en particular los abogados de oficio, los procuradores de los tribunales, que son también, en lo que hoy nos afecta, procuradores de oficio, y también el cuerpo de peritos, en los que hay peritos que son externos independientes, y luego algunos servicios periciales, como compuestos generalmente por psicólogos y trabajadores sociales, pues por ejemplo, que son los que se ocupan de realizar informes en materia de recomendaciones de custodia sobre los hijos comunes en los casos de divorcios o casos de conflictos familiares, por poner un ejemplo, o se ocupan, por ejemplo, de los servicios de cumplimiento de penas en cuanto a aquellas penas que no son privativas de libertad, es decir, que no ingresas en prisión, y que se sustituyen por otro tipo de medidas, por ejemplo, los trabajos en beneficio de la comunidad, que es el más corriente y el que más le suena a los ciudadanos. Bueno, hecho así el planteamiento genérico de la cantidad de sectores profesionales que intervienen o funcionariales que intervienen, pues yo creo que estamos, más o menos la gente está al cabo de la calle de lo que ha pasado con la huelga recientemente concluida, que se ha alargado más de 2 meses, de los letrados de la Administración de Justicia,
que han conseguido un aumento en su retribución salarial lineal de 450 euros. Eso es una retribución lineal, es decir, a todos por igual, de una enorme cuantía, comparativamente hablando, con cualquier otro sector de actividades profesionales fuera de la Administración de Justicia, en cuanto a conflictos laborales. ¿Y por qué nos interesa este conflicto laboral? Pues porque estamos hablando, entre otras cosas, de, vamos, una de las esencias del Estado en cuanto a prestación de servicios públicos. Igual que hablábamos de la sanidad universal y gratuita, hablábamos de la educación gratuita y de calidad, pues también, lógicamente, no es menos, ni mucho menos, sino tal vez todo lo contrario, tener una administración de justicia pues con un debido acceso a los ciudadanos y que tenga una calidad mínimamente aceptable, lo cual no se da desde hace décadas. Porque el gran problema de estos sectores relacionados con la administración de justicia es que hasta ahora da igual el gobierno que estuviera de turno ejerciendo sus funciones, todas las soluciones siempre se han realizado desde la famosa ley de planta judicial del año 1985, que reestructuró pues los juzgados, la organización interna de los juzgados, audiencias provinciales, la famosa ley de planta, pues se han resuelto todos los conflictos a base de ponerle parches consistentes básicamente en ceder, aunque fuera parcialmente, como ahora se ha hecho con los letrados de la Administración de Justicia, a las pretensiones salariales. Te subo el sueldo para que te calles y sigas trabajando. Claro, eso no resuelve el problema. En parte también los profesionales, los funcionarios que participan de este tipo de francachela salarial, independientemente de que pueda estar justificado en más o en menos el importe de la subida y de el debido cuidado de las retribuciones, que es algo en el que yo desde luego no voy a entrar, pero ciertamente tienen un problema importante en cuanto a que ellos también han sido partícipes precisamente de no poner encima de la mesa como reivindicaciones principales, incluso por encima de la retribución, es decir, de la salarial, las condiciones de trabajo de las que luego tanto se quejan. Y esto lo que ha provocado es un deterioro progresivo a unos niveles extremos en algunas zonas del país, en algunos territorios, de la prestación del servicio a los ciudadanos, ¿no? Es decir, por poner ejemplos aquí en Valencia cercanos, que la gente comprenda, pues todos los que hemos tenido la desgracia o tenemos la desgracia de trabajar de cuando en cuando con juzgados en pueblos, sabemos que pues, un juicio civil puede tardar 1 año y medio en celebrarse, una sentencia igual te la ponen 3 meses después. Con lo cual, un asunto, por ejemplo, pongamos de una reclamación entre particulares, pues sobre una herencia o sobre una, pues te puede ir, o sobre, no sé, un préstamo que hiciste o que te hicieron, pues se puede demorar tranquilamente su resolución final sin llegar al Tribunal Supremo, pues 2 años, 3 años, pero es que lo mismo sucede en cosas mucho más sangrantes y urgentes, como es, por ejemplo, todo el tema relacionado con familia, la adopción de medidas provisionales y la adopción de medidas bueno, pues definitivas en una sentencia de divorcio, que se puede demorar 2 años y 3 años, lo cual es una barbaridad. Es decir, eso no, aparte, ya hemos dicho que una justicia lenta no es justicia, Manolo, pero bueno, a ver, independientemente de que en genérico sea cierto, hay situaciones que por su urgencia la ley establece unos plazos que no se cumplen ni remotamente. Es decir, te dicen, cuando vaya usted a iniciar una demanda de divorcio, puede usted iniciar previamente una demanda de medidas llamadas cautelarísimas o provisionalísimas previamente a la interposición de la demanda para que de forma urgente, en el plazo de 10 días, se celebre una vista por la cual se decida de manera cautelar y, como digo, urgente antes de presentar la demanda, qué se hace con los hijos, quién se queda viviendo en casa. Las situaciones no pueden esperar. Pues lo de los 10 días, ¿tú los has visto? Porque yo no. Pero Y los ciudadanos tampoco, y en particular en los pueblos. no suele haber otra solución que esperar. Claro, no suele haber, eso tú lo has dicho, no suele haber otra solución que esperar, y por eso precisamente, o en eso precisamente, se amparan tanto el propio Ministerio de Justicia como
las propias organizaciones sindicales de distintas clases de operadores jurídicos que intervienen en esa administración de justicia para decir, bueno, este ciudadano muy sufrido, al final, ¿qué va a hacer? Pues no te va a quedar más remedio que esperarte, porque aquí hablamos de un monopolio del Estado, Claro. otro monopolio más del Estado, que es el único que va a decidir si me debes, te debo, si el que tiene que salir de casa eres tú, si el que tiene que salir de casa es ella, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto es así que esto, de hecho, pues propicia o favorece pues digamos, el abuso del derecho en cuanto a que puedas hacer trampas en donde, sabiendo que puede haber caminos más cortos, subterfugios, para llegar a un mismo objetivo de manera más rápida, pues haces trampa, abusas del derecho y pues consigues, por ejemplo, que tu marido, como muy molesto, se vaya de casa, pues con una denuncia de violencia de género falsa. Tristemente, esto, que se da pocas veces, proporcionalmente, no quiero llevarlo al terreno de la discusión sobre la ley de violencia de género, pero sí en cuanto a poner un ejemplo de cómo en algunas ocasiones se fuerza la máquina para conseguir, por ejemplo, una orden de alejamiento que permita obtener una resolución de manera mucho más rápida que la que, si un funcionamiento normal de la Administración de Justicia se diera, pues se hubiera producido, ¿no? Es decir, un poco este ejemplo, como puedo poner 40 más. O sea, pasa que se me ha ocurrido ese porque lo acabo de tener recientemente, ¿no? Y por eso lo tenía más fresco, pero no es por centrarme en ese punto. En cambio, pues cada vez que hay movilizaciones por parte de sectores laborales o funcionariales en esta actividad de la Administración de Justicia, pues lo que vemos es principalmente una evidente e inmediata politización por parte de la oposición y de los medios de comunicación, por otra parte la intervención de una serie de sindicatos que en concreto en este sector están muy mediatizados. Por ejemplo, uno de los sindicatos con mayor implantación, aparte de comisiones obreras UGT en la Administración de Justicia, es el sindicato amarillo de los funcionarios, el CESIF. Lo que ya nos da una idea de por dónde van los tiros en las negociaciones colectivas que se puedan dar en materia funcionarial. Es decir, toda la resolución acaba siendo una cuestión de pasta. Pero claro, vamos a ver, igual es que no hace falta pagar tanto más a los funcionarios que están trabajando y que denuncian con razón que, como me contaba una vez una funcionaria a la que acudí a un juzgado dispuesto a echarle una tremenda bronca porque por su falta de trabajo y de respuesta se iba a perjudicar y causar un perjuicio irreparable a una determinada persona. Y me contestó, mira, yo es que antes trabajaba en Valencia y hacíamos el trabajo 8 personas, ahora hago el mismo trabajo que en Valencia, pero estoy en un pueblo que no voy a decir cuál es, y somos 2 haciendo el mismo trabajo de 8. Entonces, claro, ¿cómo quieres que te dé respuesta a lo que sé que tienes razón y debería darte respuesta? Y claro, pero el ciudadano no tiene la culpa. Y al ciudadano le pueden acabar condenando porque no se hizo una determinada prueba forense que en un determinado momento, si no se hace, va a acabar desapareciendo y no se va a poder defender. Es decir, es que las consecuencias son muy graves. Por mucho que la funcionaria seguramente tenía toda la razón del mundo, la pobre mujer, en el sentido de decir, claro, si yo tenía una carga de trabajo antes que repartíamos entre 8 y ahora la misma carga de trabajo la tenemos que repartir entre 2 en un pueblo, y esto que contaba ella es común a muchos pueblos de la provincia de Valencia, que son los que yo más controlo, pues naturalmente que las cosas no se trata solo de que le suban el sueldo. Se trata naturalmente de que en lugar de subir tanto sueldo, igual lo que había que hacer era reforzar la plantilla de funcionarios y para que la carga de trabajo estuviera más repartida. Y en ese caso, las reivindicaciones de todos estos operadores de la justicia van en ese sentido, en pedir mejoras en puestos de trabajo, en gente, en habilitar, yo qué sé. Hombre, O claro, pero solamente, o porque, solamente van en salarios. a ver, no van solo en Yo, salarios. lo que he visto yo mayoritariamente en las reivindicaciones son salariales. Salariales, exacto, exacto. Pero aunque no solo, ahora lo mencionamos más despacio. Eh, Fíjate, Manolo, que cuando hablamos de dotar de medios humanos, es decir, oiga, la carga de trabajo es insoportable, y es verdad que lo es verdad que lo es. Por tanto, necesitamos más funcionarios, no necesitas más funcionarios solo. Necesitamos más funcionarios, pero también necesitas más ordenadores que además estén conectados, es decir, ahí hace falta todo un servicio informático para conectar
con las redes del Ministerio de Justicia, porque hoy día está todo interconectado, con lo cual hace una falta toda una serie de trabajo de carácter informático, porque si no, yo tengo ahí una pantalla muy bonita para jugar al Tetris, pero poco más. Es decir, no me vale de nada si no está conectado al sistema, ¿no? Hace falta mesas y espacio para ubicar a esos nuevos compañeros, ¿no? Hay compañeras. Y hace falta también determinar qué ratio es asumible de una manera medianamente eficaz por una sola persona, que es el juez, para dirigir esa unidad de negocio, que en definitiva no es más que el juzgado, ¿no? Un juzgado se compone de una serie de funcionarios, pero el que dirige el funcionamiento y los criterios de funcionamiento interno del juzgado es el juez. Esto hace que haya juzgados que vayan razonablemente bien y juzgados que vayan horrorosamente mal, sobre todo en aquellos lugares, vuelvo otra vez al gran problemón que tienen los pueblos en España, de que esos que serían los encargados de hacer funcionar el juzgado, que son los jueces que se destinan allí, en realidad llegan de una manera muy provisional, porque lo que están buscando, porque así lo tienen solicitado y en su derecho están, es el traslado lo antes posible a plazas más importantes, a ciudades más importantes. Por lo tanto, si yo me encuentro que mis compañeros o compañeras precedentes en el cargo, cuando llego como juez a un determinado juzgado de pueblo, hay un atasco monumental de asuntos empantanados que llevan años bloqueados y que no se mueven, pues bueno, yo voy a hacer alguna cosita para parecer que he movido algo, no vaya a ser que prescriba, no vaya a ser que la inspección del Consejo General del Poder Judicial me pegue un tirón de orejas o me sancione, hago como que hago algo, pero en realidad no hago nada, porque yo lo que estoy pensando es, bueno, si yo esto no lo voy a terminar, yo voy a estar aquí de paso 6 meses, un año, año y pico. En cuanto salga una provisión de vacante para el sitio al que yo he pedido irme, yo me largo de aquí, con lo cual, en el uno por el otro, la casa sin barrer, la calidad de la Administración de Justicia para quienes tienen la desgracia de tener que pasar por juzgados en pueblos es, pues como digo, muy lamentable, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de atasco absoluto, en donde ya todos los profesionales sabemos que en esos juzgados esto es como tirar una moneda en pozo, ¿no? Que si te cae un asunto allí es de esperar con el oído puesto a ver si suena la moneda cuando llega al fondo y nunca llega, ¿no? Pues nunca suena, ¿no? Pues exactamente igual como por ejemplo el juzgado de Picassent, ¿no? Lo cito porque Picassent es una orden muy grande, no ha tenido tanto refuerzo como Paterna, que es otra de las grandes centros judiciales de la provincia fuera de la capital. Y pues ahí en Picassent además, claro, tienen el problema de que tienen la cárcel. Y entonces tienen mucho trasiego porque además los juzgados en pueblos son comunes para asuntos penales y civiles. Entonces, claro, vamos a ver, hoy día que todo es tan complicado ya, si no hay una especialización tanto de funcionarios como de jueces, pues es muy difícil que sí, y acabarás sacando las cosas como sean, pero eso, como sean. Es decir, con una calidad muy deplorable a la hora de administrar justicia como tocaría, con arreglo a la... Y eso ya genera una cadena, ¿no? Genera una cadena de recursos de apelación ante la audiencia provincial, que también se satura, que entonces también dice que es que ellos tampoco tienen gente suficiente, y después se genera una cadena a su vez en la puerta del Tribunal Supremo, cuando se recurre por la deficiente calidad de las sentencias que dictan las audiencias, con demasía se recurre entonces al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo dice, y así andamos, es decir, este es un país pues que tiene una calidad democrática en cuanto al funcionamiento mínimamente eficaz de sus instituciones, pues muy deficiente, o como mínimo deficiente, no voy a exagerar, pero deficiente. Y deficiente por debajo de aprobado, para que nos entendamos. Y este es el gran problema que tenemos. Entonces, cuando tú me dices, oye, pero, a ver, ¿hay alguna reclamación más allá de la salarial? Pues te digo, depende de qué sectores. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Estamos hablando de esto hoy porque después de la huelga de letrados de la Administración, que ya se solucionó, el pasado lunes 17 de abril comenzó la huelga de los funcionarios, pidiendo igualmente, sobre todo en su caso, es retribución salarial y carga de trabajo, pero sobre todo retribución salarial. Si les ha subido a los letrados de la Administración, yo soy la base de toda esta actuación. Si nosotros no funciona, dicen los sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia, y de hecho ya han conseguido, se dice, yo no lo tengo tan claro, pero se dice
que ha habido un alto nivel de seguimiento en la primera semana, que se redujo la paralización de 700.000 actuaciones judiciales y de varias decenas de miles de juicios en España. Pero es que además, este tema salarial aquí está entrelazado con el hecho de que hay territorios que tienen transferidas las competencias en materia de justicia, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, y otros que no. De manera que unos dependen directamente del Ministerio de Justicia y otros no. La Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Andalucía, tienen transferidos las competencias en materia de... aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, a diferencia de un paro total que se ha estado haciendo la semana pasada y que continúa esta semana por parte de los funcionarios que dependen directamente del Ministerio de Justicia, aquí en la Comunidad Valenciana el paro tuvo un seguimiento desigual y se produjo, además, se anunció por los propios sindicatos convocantes, entre las 10 de la mañana y la 1 del mediodía. Normalmente los servicios judiciales se prestan de 9 a 2, es decir, que dejaron ahí una hora al principio y una hora después, que bueno, habría que medir, no hay estadísticas suficientes para poder examinar o analizar o comprobar si realmente esas 2 horas que han dejado como servicio a la ciudadanía fueron horas de cumplimiento eficaz, o por el contrario, el teléfono no lo descuelgo, me he ido a almorzar, en fin, esas triquiñuelas que ya sabemos que algunos funcionarios abusan de ellas y otros no, ¿no? Pero claro, a todo esto se junta que llegan los jueces y los fiscales y dicen, pues espérate que vengo yo. Y a todo esto se junta que los abogados de oficio también están en pie de guerra. Todo a la vez. Es más, estaba anunciada para el próximo día 3 de mayo una mesa de retribuciones salariales convocada por el Ministerio de Justicia, por la ministra Pilar Llop, una de las ministras más denostadas en ese momento del gobierno, no solo por los sectores afectados, sino en general, del gobierno de Pedro Sánchez, y pese a estar convocada, pues resulta que pues prácticamente 3 de las 4 asociaciones judiciales que hay ya han anunciado el inicio de una huelga indefinida también para esta semana, con carácter previo a que se celebre la mesa, es decir, como una medida clara de presión. En concreto, la han convocado la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, que son 3 de las 4 asociaciones, las 3 de carácter conservador, también hay que decirlo, y por otra parte, además, también la convocan la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que también son de signo conservador. Claro que no nos engañemos, porque las otras 2, que son la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, lo que han dicho es que comparten el diagnóstico que hacen sus compañeros de otras organizaciones sindicales y que, a ver, no descartan sumarse a la huelga, pero después de que se celebre y en función de lo que resulte de la celebración de la mesa salarial. A ver, esto es bastante importante tenerlo presente porque en octubre de 2022, el Ministerio de Justicia ya había alcanzado un acuerdo, junto con el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene que soltar los duros, había llegado a un acuerdo con todos los sindicatos para subir en 3 años un 9,8% la retribución salarial a todos los miembros de la función pública, con el objetivo de paliar la subida del índice de precios del consumo. Esto se truncó en el mes de octubre. Se truncó, entre otras cosas, porque jueces y fiscales se negaron a ser considerados, faltaba más, oiga, que poca clase, a ser considerados en el mismo nivel, es decir, en aceptar subidas lineales de las mismas características que, por ejemplo, un funcionario de base, como puede ser un agente judicial, ¿no? Que sería la escala más baja. Y esto es una cuestión de clasismo. Bueno, lo que ellos argumentan es que no es una cuestión de clasismo, es una cuestión de las distintas funciones y sobre todo responsabilidades que unos y otros tienen encomendadas. Por tanto, no puede haber una equiparación salarial como pretendía para toda el escalafón de funcionarios de un 9,8 el Ministerio de Justicia en línea con el Ministerio de Hacienda. Las reuniones se rompieron, a partir de ese momento se interrumpieron las negociaciones y ha sido en este mes de enero cuando, a resultas de una demanda
ante, ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional de las asociaciones de jueces y fiscales, o sea, de sus sindicatos, los que han dicho bueno, pues que, a ver, o sea, han obligado al Ministerio de Justicia a reanudar las negociaciones, por eso la convocatoria de esa mesa salarial el día 3. En la mesa salarial, como su nombre indica, van a hablar de pasta. No sabemos en qué términos. Se ha empezado, el pasado jueves se empezó la negociación con los funcionarios. Bueno, pues se supone que acabará pasando como ocurrió con los letrados de la Administración. Habrá un tira y afloja y al final con los funcionarios se pactará, si tú me pides 450, pues te doy 200 o 250 para que te calles. Y volvemos a la de las andadas. Al final seguimos revoloteando con unos conflictos de carácter laboral que tienen unas gravísimas consecuencias para la ciudadanía en general y que nunca resuelven el problema estructural que tiene la Administración judicial. ¿Quiénes están poniendo más la cuestión, el dedo en la llaga ahora mismo en la cuestión de los medios, la falta o escasez de medios materiales y humanos para llevar a cabo debidamente su función? Precisamente los jueces y fiscales. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Lo hacen porque tienen una dedicación especial, un sentido de la sensibilidad respecto al ciudadano? No, no nos engañemos. Lo hacen porque a ellos les afecta directamente la carestía de medios, puesto que acaban siendo los responsables últimos de lo que sale de ese juzgado y de cómo funciona ese juzgado que tengan asignado bajo su representación, ¿no? Y bajo su dirección. Por tanto, aquí, bueno, pues hay una cierta guerra de taifas que resulta muy triste, repito, con unas, ellos dicen, los jueces y fiscales, dicen, y te leo literal el manifiesto que han sacado, dice en este punto, dice, la Administración General del Estado, la Administración de Justicia es la cenicienta. Las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la Fiscalía. Y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad. Bueno, tienes razón en lo que acabo de leer, toda la razón del mundo. Yo que lo veo desde fuera, te digo, es verdad, tienes razón, es así. Ahora bien, cuando decís que el exceso de dedicación, echarle horas, ponerse a trabajar por la tarde fuera de horas, porque total a mí me van a pagar, no me van a pagar las horas extras, ya me pagan un plus profesional de dedicación adicional, etcétera, etcétera. El tema de los planes de refuerzo. Esto, por ejemplo, la consellera señora Bravo, aquí en Valencia, no sé si esposa o pareja sentimental del insigne presidente de la consellería, pareja estable o pareja de hecho, la señora Gabriela Bravo, que fue además miembro destacado en la Asociación de Jueces y Fiscales de Jueces para la Democracia en el Consejo General del Poder Judicial, pues es una de las que recurre muy habitualmente a los llamados planes de refuerzo. Pero claro, un plan de refuerzo es una contingencia puntual en donde yo te asigno pues un magistrado ayudante para que ayude a sacar sentencias como si fueran echar carbón a la locomotora. Te asigno pues uno o dos funcionarios de refuerzo durante un determinado momento, pero no como una solución estructural, sino cuando no me queda más remedio que hacerlo, porque resulta que en ese juzgado se está llevando un juicio muy mediático que está colapsando el funcionamiento normal del juzgado, y entonces todos los ojos están puestos en ese juzgado y en ese juez, y es evidente que hay que darle un refuerzo, ¿no? Hablamos de macrojuicios y cosas de este tipo, ¿no? Que aquí en Valencia pues hemos tenido unos cuantos precisamente como instrucciones muy complejas, incluso a veces de juzgados de pueblos, ¿no? Pues en materia de corrupción política y económica, ¿no? Hemos tenido muchos y entonces pues eso, te cae uno de esos en un juzgado de pueblo y te lo colapsa entero, ya no puedes hacer otra cosa. Entonces, en esos casos se han utilizado planes de refuerzo, pero claro, esto no resuelve el problema estructural. Entonces, los jueces tienen razón en esta queja, la tienen, pero ¿cuál es la resolución de esta queja? Vamos a ver, es que al final, ¿cómo acaban resolviéndose todos estos conflictos sindicales? Exclusivamente, lo he dicho antes, con dinero para que te calles la boca de una vez.
y que dejes de levantar la huelga, y entonces estaremos así 2 años, 3 años. Bueno, pues te tienes calladito durante un periodo X de tiempo, y bueno, pues mira, pues ya está. De momento resuelto el problema, que ya vendrá otro ministro de Justicia, se comerá el marrón, o vendrá otro gobierno y se comerá el marrón. De hecho, como bien dices, Manolo, cuando les oyes hablar a sus portavoces sindicales, dicen, no, no solo son salarios, hay más cosas, pero sobre todo es el tema retributivo. O sea, al final estamos hablando de dinero. Y bueno, pues están en su derecho de pedir dinero, pero claro, Sí. quiero decir, hay otros sectores de la actividad económica esencial. Esta es una actividad esencial, fueron declarados sector esencial en la pandemia, por ejemplo, ¿no? Hay otros sectores que también son esenciales y que, vamos, no pueden enseñar ni de lejos un incremento lineal, como los letrados de la administración, de 450 euros al mes. Es que ni de lejos, como han obtenido. Aquí de los jueces de que estamos hablando, que le van a subir 1.000 euros al mes, que en vez de cobrar 4.000 o 5.000 van a cobrar 6.000 o 7.000 al mes. ¿Es que hace muchas horas? Bueno, sí, hace muchas horas. También hay que ver lo fácil que es escudar su propia incompetencia profesional en otras razones distintas a esa falta de trabajo o falta de capacidad profesional, por muy juez que seas. Cuando tus sentencias son lamentables y te las tienen que estar corrigiendo constantemente. O cuando directamente es que ni las haces, ¿no? Y al Pero final tiene que hay venir. casos de esos, Carlos, Hombre, de claro que hay, claro competencia que hay. profesional que Hombre, no claro que, pienses hombre, que claro, a los hombre, jueces claro, nadie los juzga, los jueces son inmaculados, los jueces son todopoderosos, lo que dice un hombre, juez. claro que lo hay. Vamos a ver. Otra cosa es que no haya una declaración formal o un expediente disciplinario, porque un expediente disciplinario, que como todo funcionario puede sufrir un expediente disciplinario, no se produce por faltas, digamos, de criterio, porque se supone que para eso hay una cadena de recursos y que se supone que otros tribunales superiores deberían corregir. He dicho deberían en condicional, es decir, no siempre ocurre, ¿no? Deberían corregir los errores de sus tribunales inferiores, y se supone que en eso se asienta la Administración de Justicia, en una cadena por escalones en donde unos corrigen a otros hasta que subes al más alto. Ya hemos visto que en determinados temas eso no solamente no es así, sino que muchas veces la dedicación de un juez de pueblo resulta mucho más competente en el sentido de pericia en su profesión, que luego la superficialidad con la que se resuelve en tribunales superiores, ¿no? Cuando no directamente el escuadramiento interesado de las decisiones que se toman, ¿no? Según sobre qué materias. O sea que esto no es solo patrimonio de los juzgados más inferiores, donde me consta que hay jueces que hacen un trabajo realmente que es un trabajo titánico. O sea, realmente para decir, pero ve, esto es que es para renunciar o para enfermarte o para pedirte la baja. Y también hay veces que lo hacen, claro, al final ya están hartos, ¿no? Y ya no te quiero decir cuando tienes que investigar pues, determinados asuntos peligrosos, en donde hay gente peligrosa y donde la protección que te pueda brindar el estamento de la Guardia Civil del pueblo, pues es la que es, porque tampoco es que tengan muchos más medios. Ujú. Entonces, esto no son las películas, esto es la España real. Y bueno, pues todo eso es verdad que por eso no puedo generalizar, no se puede generalizar nunca. Y en esto menos, ¿no? Hay buenos y malos jueces, como hay buenos y malos médicos, y como hay buenos y malos, como en todas partes, Sí, en cuanto a pericia y capacidad y dedicación. vale. Pero también es verdad que por la falta de pericia no te presupone un expediente sancionador, un expediente disciplinario. En cambio, por no entregar en un determinado periodo de tiempo y de una manera habitual a las resoluciones o sentencias de los juicios que ya has celebrado, sí que te puede venir un expediente disciplinario, puede haber una denuncia al Consejo General del Poder Judicial y puede venir y hacerte una inspección. Oiga, ¿cómo tiene usted? Y hay inspecciones regulares, no siempre, pero hay inspecciones regulares cada X tiempo, cada año, cada 2 años, por los distintos juzgados de España. O sea que estos mecanismos no que no existan, existen. Pues como todo, cuando hablamos de mecanismos de inspección, como la inspección de trabajo, ¿no? Pues también depende de qué voluntad política tengas para ponerlo en marcha y aplicarlo y meter mano al asunto, o también de qué medios, aunque sea por vía de planes de refuerzo, pues quieres disponer para poder llevar a cabo esas funciones inspectoras. Esto también ocurre con Hacienda, ocurre con la inspección educativa, ocurre con la inspección sanitaria, es decir, esto ocurre en muchos sectores, ¿no? Cierto. No solamente aquí, ¿no? Pero bueno, como decía, al final pues vemos que eh,
claro, hay circunstancias en donde es muy difícil medir si la sobrecarga de trabajo y de funciones verdaderamente está tan descompensada respecto de la retribución salarial y en función de qué. Y sobre todo, que esto es el aumento de las retribuciones salariales son pan para hoy y hambre para mañana, desde el punto de vista de que llevamos así 40 años siempre con la misma queja y que nunca se resuelve, en perjuicio directo de los ciudadanos. Y el último bloque de los operadores jurídicos que se encuentran en esta situación, y el más apurado probablemente de todas, porque es con el que más desconsideración sistemática se tiene, es el de los abogados del turno de oficio. Con los abogados del turno de oficio pasa un poco tres cuartos de lo mismo. En particular, el caso de Valencia es muy grave, porque pasa por un lado que dependen de sus retribuciones dependen y su carga de trabajo dependen de las consellerías de sus comunidades autónomas. Porque desde la Ley de Justicia Gratuita del año 1996 pues hubo una descentralización de todos esos servicios y tengan o no transferidas competencias en materia judicial, o mejor dicho, de administración de justicia a las comunidades autónomas, lo que sí tienen transferido es la aplicación de la ley de justicia gratuita, de asistencia jurídica gratuita, a las comunidades autónomas a través de los colegios de abogados. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que si uno examina cuáles son las condiciones laborales de los abogados de oficio, que no tienen en ningún caso dedicación exclusiva, pues hay una disparidad, un reino de taifas gigantesco, desde los abogados de oficio que están mejor, el turno de oficio que está mejor cuidado y mejor valorado, que es el del País Vasco, en donde sí tuvieron claro que la administración pública autonómica debía asumir la prestación de un servicio justo y de calidad en materia de turno de oficio como un servicio público de verdad a los ciudadanos, a sus ciudadanos en Euskadi, a el extremo contrario. ¿Y sabes quién está en la cola, Manolito, del extremo contrario? Valencia, la Comunidad Valenciana. Toma. He acertado. Vamos, está en tercer lugar, tras Ceuta y Melilla, que lideran la clasificación del número de casos que tiene que llevar un abogado del turno de oficio por año. Y además está como la segunda peor pagada de toda España, de todas las comunidades autónomas españolas, solo por delante de Andalucía. ¿Esto qué quiere decir? Que son los que más carga de trabajo tenemos, porque yo también tenemos, y los que menos cobramos de todas las comunidades autónomas, excepto excepto Andalucía, que cobra todavía menos, pero tienen menos carga de trabajo. Ahí es donde hay que medir un poco cuál es el despropósito. A esto hay que añadirle una sobrecarga de trabajo añadida con la incorporación de todos los servicios informáticos y de la administración electrónica, que hace que algo que debía ser en principio favorable a la eliminación de una burocracia innecesaria, pues no solamente no la haya eliminado, sino casi la ha duplicado. Y entonces, aunque es verdad que en algunos casos, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Valencia, la burocracia del turno de oficio se ha vuelto menor, hay también una enorme cantidad de supuestos de desprotección de los propios ciudadanos, que por un lado se les está diciendo que designen un abogado de oficio entendiendo que es gratuito, pero luego resulta que se desestima su petición de asistencia gratuita por entender que pues, no cumple los requisitos, que sobrepasa los ingresos que tienen los mínimos que están establecidos, etcétera, etcétera. Y entonces se produce una especie de tierra de nadie en la cual se encuentra con un abogado que no ha elegido él, pero que por la parte del abogado tampoco puede cobrar de ninguna de las dos partes porque el cliente probablemente no tiene dinero real para pagar un abogado, pero sin embargo, según los criterios de la Comunidad Autónoma Valenciana, en aplicación de la justicia gratuita, tampoco tiene derecho a que el abogado le sea gratuito. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué hace el abogado? Renuncio. ¿Vale? Porque yo, si fuera particular, trabajar gratis, como comprenderás, salvo para mis amigos, no voy a trabajar. Por tanto, ¿qué hago con este señor? ¿Le dejo tirar? ¿No le dejo tirar? Yo me tengo que cargar, yo, persona física, me tengo que cargar el muerto, entre comillas, de una persona que necesita una asistencia jurídica adecuada, pero no puede pagarla, pero por otro lado el Estado tampoco se la paga. ¿Quién tiene que resolver ese problema? Se producen, por tanto, toda una serie de situaciones de inestabilidad, de desamparo,
tanto para los profesionales como para los propios ciudadanos, a los que no se da respuesta de ninguna de las maneras, y que pues evidencian que, y no es de extrañar, que este día 29 haya también una superconcentración de abogados de oficio en Madrid a nivel nacional como consecuencia del ninguneo permanente que se produce a la prestación del servicio, otro servicio absolutamente esencial, como es el del turno de oficio en toda España. Así que ya ves, Manolo, que la cosa está muy movidita. No es casualidad que todo esto de pronto se mueva y remueva justo antes de las elecciones municipales, porque justo antes de las elecciones municipales todos sabemos cómo funciona la administración, es cuando tienen la posibilidad de presionarle para poder llegar a acuerdos. Porque si lo haces una vez hayan pasado, pues el uno se va a pasar la patata caliente al otro y al final, una vez más, como ha ocurrido durante 40 años de administración de justicia en supuesta democracia en este país, pues los unos por los otros la casa sin barrer, ¿no? Vamos, que la administración de justicia está bonita, ¿no? Es decir, ¡Uf! que todo lo que has contado, no hay ningún sector, ningún, como decías tú, operador del Operador jurídico, sí. jurídico que esté bien, que esté contento, que esté a gusto y que se pueda calificar de... Hombre, por lo menos que no, por lo menos que no esté, por lo menos que no esté en pie de guerra. Que realmente, si fuera por, a ver, es que estas situaciones como son estructurales, como he dicho, a ver, salen cada X tiempo, pero realmente el malestar y la sobrecarga y el decir es que esto es insostenible, ¿eh? Esto es el pan nuestro de cada día. Lo que pasa es que, claro, no puedes estar en pie de guerra y de huelga cada 2 por 3. Entonces, ¿por qué? Pues porque perderías capacidad de incidencia política, perderías capacidad de incidencia de negociación sindical y perderías respetabilidad ante los propios ciudadanos, ¿no? Entonces, pero claro, que se junten todos al mismo tiempo, todos los operadores jurídicos, pues esto es año electoral, no es casualidad que sea en año electoral, como digo, se hace precisamente porque es año electoral, pero no tiene en realidad alguien podría interpretar, bueno, esto se hace porque como la mayoría de los representantes sindicales y organizaciones o asociaciones sindicales de estos operadores jurídicos son todos conservadores, pues es por atacar al PSOE, ¿no? Por atacar al gobierno. No, bueno, vamos a ver, ha habido movilizaciones también estando gobernando Mariano Rajoy, ha habido, yo recuerdo, por ejemplo, las últimas grandes movilizaciones en Valencia por parte del turno de oficio, con huelgas y concentraciones en la puerta de huelgas. En fin, cuando hablamos de huelga, no hablamos de una huelga como la que pueden hacer los funcionarios, porque los abogados y los jueces no podemos hacer huelga. O sea, yo no puedo decir, no celebro un juicio de este señor que está en la cárcel porque estoy en huelga, por ejemplo, ¿verdad? Porque está en la cárcel. O sea, quiero decir, hay una consecuencia obvia, ¿no? No le puede dejar tirado, ¿no? Y el juez tampoco puede decir suspendo el juicio porque estoy en huelga y que lo haga otro que quiera, ¿no? Él lo podría decir más fácilmente, pero tampoco. Entonces, la última gran movilización que hubo en materia de turno de oficio fue justamente antes del 2014-2015, cuando directamente el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la Consejería de Justicia, es que ni siquiera pagaba el turno de oficio. Es que no lo pagaba. Es que te pagaba un año después, Madre mía. cuando te pagaba. Y bueno, fue escandaloso y hay que ser, la verdad hay que decir que la cosa mejoró bastante a raíz de la llegada del gobierno del Botánico, mejoró bastante, se subieron un poquito las retribuciones que eran verdaderamente indignas, un poquito, aún así estamos a la cola de toda España, ya te lo he dicho, junto con Andalucía. Y encima con el mayor nivel de saturación, junto con 2 ciudades que son especiales, que son Ceuta y Melilla, ¿no? O sea que realmente es el más saturado de toda España en cuanto al número de casos de asuntos. Pero sí es verdad que se mejora un poco la cosa, no solo en el plano de retribuciones, sino también en cuanto al cumplimiento puntual del pago de esas retribuciones, ¿no? O sea, ha mejorado bastante. Ahora es medianamente aceptable si no fuera por lo que he explicado antes de la saturación y de estar en la cola en materia de retribuciones que son totalmente indignas, ¿no? Así te cuento lo que te cuento. Mira, la media por cada caso, en la media por cada caso que recibe un abogado de oficio son 106 euros, 153 euros. En la media nacional, por ejemplo, en Andalucía, solo cobran los abogados de oficio por cada asunto 106 euros con 42. Es O sea, decir, me cuesta más por llevar un caso como abogado de oficio, completo. ciento y pico euros. Sí, sí, completo. Quiero Completo decir, quiere decir completo. Los desde, días que desde que recibes al cliente
y Hasta acudes que al juzgado a fotocopiar las actuaciones o tener que copiar las actuaciones hasta que se celebra el juicio y se dicta sentencia. es decir, que Quiero puedes. decir que si yo con 106 euros me tengo que ir a Chiribella 3 veces y tengo que aparcar en zona azul, o me tengo que ir a Picasen, que está más lejos, o a Paterna, que está más lejos, ¿quién me paga la gasolina? De ir y de volver. Ah, vaya usted en transporte público, ya. Y si tengo 2 señalamientos, ¿cómo lo hago? ¿Con el transporte público que tenemos aquí? Si tengo 2 señalamientos en la misma mañana, no llego, no puedo. No hay una frecuencia que me permita ir en transporte público. Entonces, y si tengo que aparcar en zona azul, porque no hay una manera, ¿qué hacemos? También lo pago yo. Al final, dice, bueno, vamos a ver, entonces, ¿dónde está la gracia de trabajar en esto? Pues con 106 euros o con 153, si es que me da lo mismo. ¿Y las horas invertidas qué? Y la luz, y el papel, en fin. Quiero decir, no voy a empezar a sacar todos los costes y no quiero focalizarlo solo en cuestión de abogados de oficio, porque entonces me he extendido mucho en otros operadores jurídicos también y sus problemáticas, ¿no? Lo que trato de explicar es que efectivamente no ha habido nunca una voluntad política de ningún gobierno en democracia de establecer un sistema de administración de justicia riguroso, fuerte, bien dotado, que respondiera a unos principios de eficacia y de rapidez necesarias en una democracia, y como no lo ha habido, y lo que se ha ido es trampeando sistemáticamente, tapando bocas con subidas cada X tiempo de las retribuciones salariales, pues al final solo se reduce a dinero, y reduciendo solo dinero, pues no soluciona problemas como la administración electrónica, como la burocracia, como excesiva, como todo lo que tiene que ver con las zonas de sombra de la ley de asistencia jurídica gratuita, ni tampoco con los enormes retrasos o la falta de calidad en la prestación del servicio por parte de los juzgados y tribunales, tanto por sus funcionarios como por sus jueces y fiscales, ¿no? Y de ahí que sea la administración más valorada, o sea, peor valorada, mejor dicho, por los ciudadanos en general, junto con los políticos, en este país cada vez que hay una macroencuesta. Bien, ¿crees que en 10 minutos puedes tratar el siguiente tema? 10 minutos, pero no Pues lo voy a abrir, porque tratarlo en 10 minutos sería imposible, pero sí que por lo menos podemos abrirlo a consideración de los oyentes. Vale. Entonces, sabes que a mí me preocupa mucho siempre el uso que se hace del espacio público, porque es un poco donde se juega, donde se pueden medir realmente los límites de la democracia, de una democracia real, o por el contrario, las limitaciones, que es donde se le ven las costuras, ¿no? Digamos, a Vale. una sociedad democrática. Pues vamos a ponerle título. Transporte público gratuito, entre interrogaciones. ¿Cuánto cambiaría el espacio público? Es decir, la primera interrogación es transporte público gratuito. Porque Que sería la es bicoca, obvio. cuántas veces hemos reclamado, ¿no? Sí. Bueno, esto viene porque me parece que fue, pues yo no sé, jueves, viernes, no sé, este fin de semana, yo subí un artículo del diario.es que tenía por título, espérate, te lo digo todo por aquí, transporte gratuito, ¿realmente funciona y merece la pena implantarlo? Un artículo que subí al Club de Oyentes de Radio Clara, lo podéis buscar ahí, o sea, yo no lo voy a darle más nivel, pero sí quería hacer, o sea, generaba toda una serie de incógnitas y de preguntas que yo creo que la gente que estamos preocupados por el uso del espacio público, de que haya, sobre todo en las grandes ciudades, que haya un uso sostenible de los medios de transporte, etcétera, etcétera, que creo que es una preocupación muy compartida y muy de actualidad, justamente ahora que nos aproximamos en las elecciones municipales. En este caso le afectaría más de cerca, tocaría más de cerca a la decisión sobre qué clase de políticas públicas queremos en nuestro municipio, ¿no? Y esto me hizo pensar que un poco a veces tenemos toda una serie de tótems o de mantras en donde pensamos que la prestación por el Estado de determinados servicios pues debe ser necesariamente beneficioso cuando se hace desde el punto de vista gratuito, porque en todas las cosas no lo estamos pagando los ciudadanos, que ya, aunque en realidad es un sofisma, porque ya sabemos que lo estamos pagando en nuestros bolsillos, ¿no? Si no lo pagas en un billete para ir en el metro, lo pagas en impuestos. Pagar, Eso es, pagar. eso es.
Eso es, o lo pagas en tasas especiales, o lo Lo pagas, que por sea. ejemplo, la del agua, recordemos, Quien no ¿no? lo va a Que no pagar va a era. ser el conseller ni el ministro. Esto es. Por lo tanto, a ver, cuidado con esto, cómo se come esto del gratuito. Lo de gratuito tiene trampa siempre. Claro. Entonces, hay que ver, hay que valorarlo. Entonces, este artículo no era un artículo, realmente era un informe en el que se hacía eco de varios informes sucesivos y de los ejemplos de que podían extraerse de otras ciudades en el extranjero que han aplicado ya este sistema y cómo les ha ido, este sistema de transporte público gratuito. Y Recuerdo eh, algo, un sitio así. ¿eh? Recuerdo Luxemburgo, por ejemplo. Sí, Luxemburgo es el caso que se pone más evidente, pero Luxemburgo es un microcosmos. Claro. Entonces, como todo microcosmos, tal vez no sirve. Hay otro caso más claro que es el de Tallinn, que es la capital de Estonia, si no recuerdo mal, en donde eso se ha llevado también a la práctica. Y luego también hay varias ciudades en Estados Unidos donde también se ha puesto en práctica de forma en modo piloto. Se han comprobado una serie de elementos que son muy necesarios tener en cuenta. Y es principalmente que no ha tenido un gran impacto medioambiental ni social. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado, por ejemplo, ponían ejemplos, ¿no? Decían, en Estados Unidos, por ejemplo, donde la mayoría de la gente no tiene la costumbre de utilizar el transporte público, los incrementos han sido bastante modestos en el uso del transporte público al ser gratuito, ¿no? Pero también se ha comprobado que lejos de sustraer donde se han producido incrementos en el uso del transporte público gratuito, de sustraer esos pasajeros del transporte en coche, que es a lo que se pretende ir con un transporte público, sobre todo por los problemas de hacinamiento que tienen, aparte de contaminación que tienen los coches en las grandes ciudades. En lugar de eso, lo que ha pasado es que se ha sustraído de los desplazamientos a pie o en bicicleta. ¿Qué hacían los ciudadanos? Y lo hemos hecho todos. Si yo tengo un bono de estos al mes, de estos que tiene Suma, ¿no? Es el de Valencia, ¿no? Que me permite ir de aquí a allí, donde yo antes iba andando, como ahora realmente no me lo van a cobrar, pues me espero el autobús, me voy en autobús y que me haga el recorrido que antes me hacía a pie o que me hacía en bicicleta. Luego, entonces, no hemos ganado nada, por ejemplo, en reducción de gases invernadero, no hemos ganado nada en reducción de la contaminación. ¿Qué hemos ganado? Y tiene un coste muy considerable, porque el coste de mantenimiento de las redes de transporte público es bastante alto por regla general, ¿no? De lo que se ha llegado a la conclusión por parte de algunos de que, desde luego, el transporte público gratuito no es universal, porque ahí habría que añadir universal, es decir, para todo el mundo. No es ninguna panacea. No solamente no es una panacea por lo caro que resulta, sino porque no ha obtenido los efectos deseados, salvo que vaya acompañado con otras propuestas. ¿Y cuáles son las otras propuestas? La primera de todo, hacer que el coche privado sea menos atractivo. Poner ¿Cómo? inconvenientes. Poner Con el inconvenientes. aumento, claro, con el aumento del impuesto de circulación, con el incremento de los precios del aparcamiento regulado y con la prohibición del tráfico en el centro de las ciudades. A ver, os pongo un ejemplo. Yo, antes, cuando iba al Carmen, iba en coche, por la noche o por la tarde. Iba a alguna actividad cultural, alguna actividad pues lúdica, y iba en coche. Y cogía, y como ya me lo sabía, pues iba a Guillén de Castro y aparcaba por la zona de Guillén de Castro, porque era más fácil de aparcar, y luego ya de ahí te desplazas andando por dentro del barrio del Carmen, porque entrar con el coche al barrio del Carmen es de locura, ¿no? Era de locura. Hablo de los años 90. Progresivamente se han ido implantando soluciones, en particular muy avanzadamente desde el año 2015, que han promovido el uso y ampliación del carril bici, el uso de otros medios de transporte que no son el coche. Y yo ya he llegado un momento en que yo, si tengo que ir a Barrio del Carmen, ya no voy en coche. O voy andando o voy en transporte público, pero no voy con coche. Han conseguido disuadirme a mi conductor de ir en coche a una zona concreta de un centro urbano concreto, que es el Barrio del Carmen, en la ciudad de Valencia, por poner un ejemplo. Ya no me voy en coche, pero claro, lo que hemos hablado tantas veces, si tú vas a reducir el uso del coche, tienes que poner un transporte público en condiciones. No puede ser que a las 3 de la mañana ya no haya transporte público en la ciudad de Valencia. Claro. No puede ser, porque es que no hay ni servicios de autobús nocturno.
no puede ser que el metro lo cierran a las 11:30 de la noche, a las 12. Claro, No por la puede gente ser. que vive en los extrarradios, en los pueblos cercanos, Hombre, en las conurbaciones de las ¿cómo grandes viene? ciudades. Como ¿Cómo vienen, viene? y a lo mejor vienen, pero volver lo tienen jodido. Hombre, claro. Vienen a cenar, vienen a algún espectáculo, alguna actividad cultural. Ah, Como, bueno, me dejo el coche en el extrarradio de Valencia, ¿no? Entonces me cojo un taxi del centro a donde dejé el coche y luego de ahí del coche ya me cojo el coche para volver a Gambia, a Cullera, a donde sea, ¿no? A donde sea, a Moncada. A ver, esto que estamos haciendo, desplazar entonces el hacinamiento del coche a otras zonas de la ciudad que normalmente son zonas desde el punto de vista de poder adquisitivo y desde el punto de vista de dotaciones de infraestructura mucho más débiles, mucho peores, en muchas peores condiciones que el centro de las ciudades. Evidentemente, esa tampoco puede ser la solución. Entonces, como vemos, y ahí lo dejo, porque tenemos que terminar ya, ya no solamente es una cuestión de palo y zanahoria con el tema del coche, del uso del coche, sino que indudablemente el asunto del transporte público, gratuito y universal, ojo, porque puede ser el chocolate del loro que se dice, de una engañifa, en el sentido de que por sí solo no soluciona ninguno de los problemas respecto de los que se vende su idoneidad para solucionarlos, ¿no? Y que tiene que ir acompañado de toda una serie de medidas que además contribuyan a un reparto equitativo dentro de los territorios de las grandes ciudades que no suponga el desplazamiento de la carga del centro de las ciudades rico y privilegiado a los extrarradios, que son los que menos preparados están para soportar, justamente por su falta de infraestructuras, ese tipo de sobrecarga, ¿no? Y esto es un poco lo que quería dejar encima de la mesa para que si luego la gente en el espacio de entrevistas del Diario Directe pues quiere pegarle una pensada e intercambiar opiniones, pues lo haga, si así le apetece. muy bien, Carlos, pues otro día lo ampliamos más y seguimos con este asunto, si vale la pena, si tenemos más datos. Y la semana que viene más, ¿vale? Más y mejor, que suele decirse. Vale, si es posible. Bueno, Muy bien, salud. salud, hasta la próxima. Hasta la próxima.